Hola amigos, este es uno de los primeros videos que estoy haciendo acerca de temas que personas de ciertas religiones no comprenden de cómo somos los hijos de Dios, los que somos llamados cristianos, los que diéramos llamados en un principio los verdaderos adoradores. La historia de la humanidad tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Pues para nosotros los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, también existe un antes de Cristo y un después de Cristo en la vida de cada cristiano, en la vida de cada hijo de Dios. En mi caso, quiero compartir rápidamente, en lo que me sea posible, mi testimonio de cómo Cristo me llamó. Dios está presente en todo momento, en todo lugar y en toda persona. La diferencia es que tan sensible estás para poder realmente aceptar que es Él, para poder entender lo que te está diciendo de cómo vivir. En mi caso, desde pequeña Dios ya me había estado hablando, mas yo nunca le hacía caso, yo no entendía. Siempre sabía que Él existía, sí sabía. Llegó un momento en cuando fui creciendo que me fui olvidando de Él, me fui olvidando de Él. Fui haciendo lo que me placía en la vida. La televisión prácticamente fue la que me educó. Crecí en el Estado de México, mis padres trabajando todo el tiempo. Así es de que yo empecé a buscar mi identidad en personajes de la televisión. Así es que me fui convirtiendo en una persona mundana, en una persona vanidosa, egoísta, una persona que no tenía una guía. Parte de mi infancia y de la mayoría de mi adolescencia estuve asistiendo con psicólogos, estuve en varias terapias, porque pues era una familia con alcoholismo. Mi padre sufría de alcoholismo y pues todos sufríamos su alcoholismo. Entonces pues éramos una familia bastante desubicada, no teníamos a Dios como en primer lugar. Nos olvidamos por completo de Él, nunca, en realidad solamente íbamos a la iglesia, pues como buen católico en su 100% mayoría, no todos los católicos, claro que no. Nosotros somos católicos de los que no teníamos pasión por Cristo. Hay católicos con pasión por Cristo, pero nosotros no teníamos pasión por Cristo. Entonces nada más íbamos a la iglesia cuando habían bautizos, bodas o porque pasábamos por ahí, se nos hacía bonita la iglesia y entrábamos. Ya una vez en la universidad, yo decidí estudiar psicología. Por haber estado en terapia durante tantos años, yo decía, no, pues perfecto, voy a dar terapia y me voy a hacer rica. En realidad al principio no pensaba en ayudar a las personas, pensaba en que era un buen trabajo, hablando económicamente. Ya en la universidad, los maestros que te enseñan nunca hablan realmente de la parte espiritual de las personas. Todos los psicólogos en la universidad en la que yo estudié, que los quiero mucho, claro, a mis ex maestros, pues eran personas prácticamente pues ateas, casi todas. Nadie nunca nos hablaba de Cristo, nadie nunca daba una afirmación de que Dios existiera y que tuviera que ver con la sanidad de las personas a las que pretendíamos ayudar como futuros psicólogos. Obviamente nuestra base era Freud, era nuestro ídolo y nuestro maestro. Cuando íbamos a terapia casi casi queríamos que me atendiera Sigmund Freud. Mi vida en la universidad la viví fuera de mi casa, aún más alejada de mis padres, en otra ciudad. Y pues definitivamente viví en el bastante libertinaje, con consecuencias graves, consecuencias que marcaron mi vida, que no debieron de haber sucedido si yo hubiera tenido a Cristo en mi corazón. Él siempre me estuvo buscando, mas yo todavía no lo aceptaba, todavía no comprendía que Él me hablaba. Terminé la carrera universitaria y conocí un extranjero, esa es otra historia, donde me fui a pasear y a viajar, escapándome de mi casa, sin permiso de mi madre, que ya en ese tiempo ya estaba divorciada de mi papá. En ese viaje, la persona con la que me fui, con este extranjero, él me empezó a hablar de Cristo de una manera diferente, de una manera que yo nunca había escuchado. Él me estaba hablando de Cristo como persona, que podías platicar con esa persona, que podías realmente tener una relación con Él y que podías llegar a conocerlo a través de ese libro tan maravilloso que se llama la Biblia. El verdadero libro de sabiduría que Dios nos ha dejado, que muchos
rechazan, que muchos minimizan, que muchos se burlan del libro sagrado, que es la Biblia. Comienzo a estudiar la Biblia, pero yo desde mi mente de psicóloga pensando, voy a estudiarla, pero para conocer historia en general, para tener un conocimiento más acerca de la historia que nos narra. Qué tan impresionante es el estudiar historia a través de la Biblia y que todos los demás libros alrededor lo confirman. Termino la carrera, me voy a Estados Unidos, como ya les conté, y regreso a México. Ya regreso yo con esas ganas de seguir conociendo más de Cristo. Me pareció, en ese tiempo, recuerdo, cuando apenas comenzaba a leer el Nuevo Testamento, porque fue en realidad la primera Biblia que yo comencé a leer fue la parte del Nuevo Testamento. Nada más tenía el Nuevo Testamento. Esa Biblia azul que te regalan en los hoteles, que Dios bendiga a los hermanos que siempre están al pendiente de que en los hoteles existan estas Biblias y las dan gratis. Ahí empiezo a recibir así como que un poco de burlas por parte de algunos de mis familiares, en específico de mi mamá y de mi hermana. Pero no me importa, yo de todos modos continué, no me importó, continué estudiando la Biblia, continué leyéndola. Todavía no con esa fe ni con esa pasión, pero sí con esa curiosidad, ese gusto que ya estaba sintiendo mi alma. Cuando comencé a leer la Biblia, recuerdo que empezó una lucha espiritual dentro de mí, en mi mente. Recuerdo que estudiaba 2 páginas en la noche y una de las noches yo volteé a ver la Biblia porque ya se aproximaba el momento en que yo me iba a ir a acostar y el momento en que me gustaba leer esas 2 páginas, cuando yo todavía no aceptaba a Cristo, todavía no entendía lo que era aceptar a Cristo como tu Salvador. Y recuerdo que volteé a ver la Biblia y mi mente soltó pensamientos y palabras que no eran en ese momento que yo las estuviera realmente propiciando, queriéndolas pensar o sentir. Eran insultos y eran groserías hacia el libro sagrado de Dios. En ese momento yo me di cuenta que no era yo. Eso que estaba pensando no era yo. Y dije, Dios mío, ¿por qué tengo esos pensamientos en la mente? Y los rechacé. Ahora comprendo lo que nos dice Cristo, que pues los espíritus demoníacos querían que yo ya no la estudiara, querían atacar, que yo me estaba acercando a la luz, me querían jalar de nuevo a la oscuridad. No es hasta que tengo mi primer hija, cuando tengo mi primer hija, es cuando siento la necesidad aún más de acercarme a Dios. Él puso en mí esa sensibilidad por la maternidad, de querer tener una comunicación con Él. Y recuerdo que comencé a desarrollar el querer orar. Ya habían pasado aproximadamente unos 4 años desde que yo había comenzado a estudiar la Biblia, como les había comentado. Y recuerdo que entraba a bañarme y el agua en el momento en el que me daban ganas de orar. Porque yo recordaba que una persona había dicho que si tú querías comenzar a llenarte de energía y ya sabes, esas cosas de New Age y de todo eso, que era en el agua. Entonces, pero yo recuerdo que yo me metía a bañar embarazada antes de que naciera mi bebé y yo empezaba a sentir así como unas ganas de cantar, pero eran unas ganas diferentes. Siempre he cantado, más yo siempre cantaba pues las canciones populares, las canciones, me gustaba mucho la música rock. Guns N' Roses era así que yo me sabía todas sus canciones. Bon Jovi, Metallica. Empecé, claro, de más pequeña con algo más ligero, así como New Kids on the Block y cosas así, pero yo me sabía casi todas las canciones que salían en el radio. Yo nunca había, ni por aquí me había pasado, que la música Dios la había inventado para adorarlo a Él, no para adorar las banalidades de la vida o las conductas que te llevan a la destrucción. Ahí continúo mi vida sin realmente tener esa pasión aún por Cristo. Estaba apenas despertando mi conciencia hacia la luz. Cuando nace mi hija y yo ya estaba teniendo ese deseo de orar, recuerdo en las mañanas me despertaba con
En las mañanas me despertaba con esas ganas de asomarme por la ventana y voltear arriba al cielo y con la curiosidad de ver si había alguna señal, algo que me hiciera saber que él estaba ahí. Porque yo todavía lo quería encontrar por allá cuando yo no me daba cuenta de que estaba aquí. Que él me estaba hablando todo el tiempo desde aquí. Desde aquí me estaba hablando. Y sí, me llevaba y ven, admira mi creación, ve mi creación. Yo la hice. Ven, aquí estoy presente, te estoy viendo. Ven, mira, lee mi palabra, comienza a estudiarla. Yo me casé en Vallarta con un extranjero. Nos atrajimos por nuestra apariencia física. Creímos que era amor verdadero. Era un amor basado en la apariencia, basado en el gusto, en el placer, en lo que el otro me ofreciera, no realmente en lo que pudiéramos los dos crecer como pareja, ofrecernos el uno al otro con un amor sincero y verdadero. Cuando venían los momentos difíciles es cuando pues nos dimos cuenta de que pues no nos amábamos verdaderamente, no nos teníamos esa paciencia a lo que nos habíamos prometido al casarnos. Le decía a mi ex marido que nos acercáramos a Dios, que fuéramos a la iglesia. Lo intentábamos, mas sin embargo íbamos a al templo católico y pues no nos llenábamos con lo que escuchábamos. Yo no salíamos igual, de hecho salíamos hasta discutiendo de tonterías que se habían sucedido ahí adentro, ¿no? De que la silla, que la señora, que esto, que lo otro. En una ocasión de las que fuimos a uno de los templos católicos y yo estaba sentada al lado de un señor con mi bebé pequeña. El señor tenía en su brazo izquierdo un tatuaje de Cristo con su espina, con su corona de espinas sangrantes. Ya saben, el típico tatuaje de nuestro Señor Jesucristo con su corona de espinas. Y mi bebé yo le estaba cargando en ese templo, enfrente donde estaba el sacerdote dando la misa, había una escultura de un Cristo eh, ascendiendo a los cielos. Está así. Mi bebé todavía no hablaba. Voltea y ve al hombre de al lado con ese tatuaje. Y esa imagen de Cristo con nuestro Señor Jesucristo con la corona de espinas es muy diferente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo ascendiendo al cielo. Entonces mi bebé no tenía ni un año, todavía ni corría, me parece, y voltea y ve al Señor con ese tatuaje, le ve el tatuaje, voltea a verme y me hace mm, mm, mm. Y yo me quedo sorprendida. Me quedo sorprendida porque me doy cuenta de que mi hija traía ese gusto y ese reconocimiento y ese gusto por buscar a Cristo. Ella, siendo una bebé. El querer reconocer su rostro, el querer reconocer su presencia. Ese momento lo recuerdo muy bien. Porque el ir llegando a Cristo es esa base de cositas, de detallitos aquí, detallito acá, milagro, milagros, esos detallitos, esos milagros, esas señas, esas, Dios te va, con hilos de amor, nos va llamando, mira, con hilos. Si volteamos para todos lados, por todos lados están. Más muchas veces por falta de fe no lo hacemos. Entonces tienen que ser situaciones ya como que un poco más así concretas en las que, Dios me está llamando. Pero ya te ha estado llamando de muchas otras maneras. Bueno, por fin caemos en la trampa del enemigo de Dios, ¿verdad? Que es el destruir a la familia. Entonces, pues, nos separamos. Y yo comienzo a perderme otra vez, de nuevo, en mi depresión, en mi tristeza, en mi ira, en mis rencores, en mis resentimientos, todo eso que yo venía cargando, que arruinó mi primer matrimonio, todo eso que yo venía cargando, que era falta de perdón, era enfermedad prácticamente, o sea, del alma, una enfermedad del alma. Tantos psicólogos, tantos terapeutas, estuve en terapias en esos tiempos también. Nada realmente me llevaba a una sanidad espiritual, a una paz interior, nada. Todo era una
montaña rusa de sentimientos, de emociones. Ahora me encontraba divorciada y con una niña pequeña sin saber qué hacer. La situación en la que muchas mujeres se encuentran. Y yo se los digo de corazón, el único que les puede ayudar es Jesucristo. Porque Él a mí me ayudó y me ayuda y siempre me va a ayudar. No estamos solas, no estamos solos. Él venció al mundo. Entonces yo comienzo una vida en desorden de nuevo, como en la universidad. Comienzo a buscar trabajo, empiezo a dejar a mi hija con la nana, me lleno también de soberbia, me empiezo a desviar de nuevo a lo que Dios ya me había estado jalando cuando nace mi hija. Yo creía que yo era perfecta y no sabía que tenía todo eso que me ataba, que me ataba a la tristeza, que me ataba al fracaso espiritual, al fracaso emocional. Una mañana, ya había luz de día. Recuerdo, todavía estaba con mi primer esposo, acostada en la cama con nuestra bebé en medio. Y recuerdo que yo entre sueños sentía que alguien estaba entrando a la habitación, pero yo todavía no despertaba. Yo sentía que alguien, la presencia de alguien en la puerta de mi habitación, de nuestra habitación. Sentí que se fue acercando, y se paró justo enfrente de mis pies. Entonces sentí como se iba acercando todavía un poco más, como si estuviera sobre mí, más yo no sentía el peso, pero sí sentía que alguien estaba ahí. Cuando de repente siento una vibración, así, desde los pies, así, toda, así, desde los pies hasta arriba, una vibración. Y yo empecé a sentir esa vibración y quise despertar, pero entonces que siento aquí en el oído una voz que nunca se me va a olvidar lo que me dijo. Me dijo, Cristina. Entonces yo desperté espantada y dije, Dios mío, ¿qué fue eso? No, por favor, Dios mío, yo no quiero volver a sentir eso. Comencé a orar, yo ya había estado, como les había dicho, en las mañanas yo buscaba a Dios, a hablar con Él, y recuerdo que en ese momento yo me desperté espantada y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Que yo no quiero volver a sentir esto, no quiero volver a sentir esto, por favor, por favor. Cuando fui a terapia en esa semana y le comenté a la terapeuta lo que me había sucedido, comenzó, dime todas las Cristinas que has conocido, y bueno, empezó a indagar, a ver, no se encontró respuesta. Algo dentro de mí me decía, no tiene nada que ver con ninguna Cristina que yo haya conocido. Esto es algo diferente. Alguien me está diciendo Cristina. Y yo no entendía aún. No entendía hasta después de varios años. En una de las ocasiones que mi bebé estaba pequeñita aún, recién nacida, tenía algunos mesecitos, 2 mesecitos de nacida. De las primeras veces que salíamos a la calle, salí a comer, algo me hizo daño con mi ex esposo, regresamos a la casa y yo empecé con una infección estomacal increíble, así, horrible, horrible. Yo pues le daba pecho a mi bebé y pues obviamente que lo primero que el doctor me dijo, suspende, ahorita no le des, trata de darle fórmula, ahorita espérate, vamos a ver qué pasa, que se te pase la infección, nos vemos en la mañana porque era en la noche. Toma pues líquidos, ¿no? Pues sí, yo pues, me tomé unos sueros, seguía muy mal, vomitando y mal, con diarrea. Mal. Y la bebé dormida. Cuando tomó la última toma de pecho, fue cuando yo comencé a sentirme mal. Ella quedó dormidita, pero entonces yo recuerdo que fui me puse de rodillas en su cama y comencé con mi corazón a decirle, Dios mío, por favor, yo sí le quiero dar pecho a mi hija, no le quiero quitar el pecho porque me estoy sintiendo, porque me ha enfermado ahorita. Por favor, ayúdame, que se me quite, que se me quite, que se me quite. Quedé dormida ahí con algunas lágrimas en los ojos, pero la enfermedad se me fue, se me cortó, se me quitó. Cuando la bebé despertó le pude dar pecho normal. Los milagros de Dios son tan maravillosos que pueden ser tan enormes
que todo el pueblo de Israel lo pudo ver cuando dividió el mar y cuando iba en la columna de fuego y en la columna de humo en el día. Y son aún todavía más grandes hoy en día también, que puede ser que no los veas. Por eso hay que estar sensibles, para darle la gloria y reconocer que Él es el autor de todas las maravillas. Yo continúo entonces con ese gusto por orar a Él, porque empiezo a sentir que algo se estaba moviendo dentro de mí, algo diferente, algo que me llenaba. Entonces yo comencé a seguir orando y yo me acuerdo que yo le decía, Dios mío, algo Él puso dentro de mí, que yo me empecé a ofrecer para ser su instrumento. Y yo le decía, Dios mío, úsame. Si quieres que yo diga algo, úsame. Porque a mí me maravillaban las historias de los profetas, que Dios usa a sus profetas para pasar esos mensajes importantes de salvación, el mensaje de su voluntad. Entonces yo continúo en este gusto por seguir orando a Él y diciéndole que me use, que yo quiero ser su instrumento. Desde pequeña me había apasionado mucho el estudio y la investigación de los seres extraterrestres. De hecho, cuando yo estaba en la universidad, acudía muy seguido a las conferencias de Jaime Maussan. Lo conocí en persona, lo saludaba de mano, no me perdía sus conferencias. Le doy gracias a Dios de que nunca se me apareció ninguno de esos seres. Porque ahora sé lo que son. La Biblia es muy, muy clara en explicar qué son los extraterrestres. Ese es otro tema para otro video. Tenía una cámara y dije, me voy a empezar a grabar. Va a ser un tipo reality show de cómo dos mujeres, una amiga que la invité a que participara conmigo, divorciadas, salen adelante con sus hijos. Entonces, pues yo me dedicaba a grabarnos cómo íbamos y vendíamos y hacíamos y nuestros negocios. Pero al mismo tiempo, yo iba creciendo en esa fe en Cristo. Una amiga que se dedica a bienes raíces me dice, oye, hay un cliente que va a rentar una casa para hacer un reality show y de hecho me dijo que necesita equipo para el trabajo. Tú como psicóloga podrías ser la que va escogiendo a las chicas para el reality show. Va a ser un reality show de modelos aquí en la playa y nos van a meter en una casa. Te voy a comunicar con él. Y yo, padrísimo. Y dije, wow, o sea, yo estoy jugando al reality show, pero hay un reality show donde puedo participar. Me llaman, me entrevista uno de los productores, hacemos un clic inmediatamente. Y sí, yo quedo como, pues, la psicóloga que voy a ayudar. Entonces yo ahí le doy gracias a Dios y digo, Dios mío, gracias, me has puesto aquí en este reality show. Yo estaba jugando que estaba en un reality show, pero este es el real, o sea, con personas que realmente están invirtiendo dinero, hay página web, hay comerciales en la televisión. Ay, gracias, Dios mío, gracias. Yo empiezo a sentir que Dios me dice, sí, son modelos en la playa, pero la televisión ya está llena de reality shows donde se denigra la imagen de la mujer, donde ya sabemos cómo se le trata y el morbo que se lleva en ese tipo de shows por verlas en la intimidad, ¿no? de una casa. Entonces yo propongo, sí será modelo, pero modelo de mujer, modelo de madre, modelo de hermana, modelo de amiga, modelo de hija. Todo lo que la mujer puede ser como un buen ejemplo a las demás mujeres para un crecimiento integral de la mujer. Con la psicóloga que estaba yo yendo a terapia, una doctora en psicología muy reconocida en esta ciudad, que era con la que estaba en terapia, la invitamos a ella y a su equipo de psicólogos, de terapeutas a trabajar en el show. Y entonces yo le decía a Dios, Dios mío, te doy gracias por esta oportunidad. Más en sus contestaciones Dios me decía, si no se hace como yo lo digo, esto no se llevará a cabo. Yo sentía eso, entonces yo trataba de llevar el mensaje a los productores, ¿verdad? Llegaron los productores de la Ciudad de México y aquí lo que vende es el morbo y esto y el otro. Entonces yo me aviento una plática con ellos de confrontación donde se me tachó de loca. A ver. Este show tiene que ser diferente, ya basta de esos donde la imagen de la mujer es denigrada, donde no se le da el respeto, algo que realmente ayude a crecer a las personas.
se me negó. Sí, estas personas, no por nada ese canal ya no existe. Pero eso, esto del reality show es una historia para después. Lo que yo les quiero contar es lo que me pasó ahí. En una de las ocasiones en las que estábamos trabajando en la noche, pues hacíamos comerciales y todo. Yo, pues como ya les dije, yo vivía de una forma en que yo ya dejaba a mi hija con la nana y me iba a trabajar y me iba a hacer cosas. Mi excusa de que el trabajo. Ajá. Pero bueno, gracias a Dios se dio todo para bien. Entonces, recuerdo bien esa noche. Estábamos todos los del equipo de trabajo en esa casa hermosa en la playa. Eh, con una vista increíble, increíble de esa bahía, donde te puedes dar cuenta perfectamente de la circunferencia de la Tierra. Es una vista preciosa. Y empezaron todos a platicar acerca de, pues, de la nueva era, acerca de asuntos espirituales, de muchos temas que todos iban a eso, a la necesidad de todos los que nos encontramos ahí presentes de querer conocer que había más allá de lo que nuestros ojos perciben y de lo que nuestros sentidos en conjunto perciben. Entonces, recuerdo muy bien que yo empecé a sentir un, como una energía dentro de mí. Esa noche comencé a sentir como una energía dentro de mí que no la podía detener. Yo les decía que era así como una ola que venía y se iba. Que venía y se iba. Y cada vez que venía esa ola era una energía que me decía que yo hablara. Que yo dijera cosas que yo no sabía que las iba a decir. Y las estaba diciendo en un acento, en un tono que no era mi acento ni mi tono de hablar. Como era un programa de reality show, uno de los camarógrafos, amigo nuestro, corrió inmediatamente a empezar a grabar lo que yo estaba diciendo. Porque yo empecé a hablar acerca del cambio de la era. Fue en el 2011. Fue septiembre 9 del 2011. Esa noche la luna estaba roja, era una luna de sangre. Habían seres de luz o seres que no puedo explicar, no sé, habían seres que se empezaron a manifestar en esa vista que teníamos ahí enfrente de la playa. Este camarógrafo trataba de grabar eso, miren, miren, ovnis, decía, ovnis, y los trataba de grabar, y la luna roja, y yo hablando de cosas, y hablando. Estos videos están guardados, y en ese tiempo no los pude sacar, porque el nombre de ese show estaba protegido por los productores. Yo después tuve problemas porque yo quise mostrar cosas que habían pasado ahí y se me prohibió y se me amenazó de demandas y se me amenazó de varias situaciones. Entonces lo que yo pensé fue, ok, ahorita callaré, esperaré y guardaré toda esta información que tengo para mostrársela después, cuando Dios me dé permiso y licencia, con una perspectiva más madura en mi fe cristiana. Esos videos los voy a mostrar después. Eso es para otro video, de un detalle importante. Esa noche, la luna era de sangre, la luna era roja, puesto que el sol estaba con unas explosiones muy fuertes. No, todavía se siguen presentando y están en aumento. Ahora ya se presentan muchas lunas rojas de las que habla Cristo en la Biblia. Esas explosiones solares fue lo que yo entendí que eran las olas de energía que me iban llegando. ¿Qué es la luz? La luz es información, es energía, es vida. Entonces, yo estaba recibiendo esa información. El sol estaba irradiando esa información. El espíritu que Dios mandó para que se moviera dentro de los que nos habíamos puesto como receptores y transmisores de su información. Estoy segura que esa noche no solamente a mí me sucedió eso. Y si alguno de ustedes conoce a alguien que le esté sucediendo algo parecido, coméntenmelo, háganmelo saber y podemos hacer hasta un video con esa otra persona. Esa noche hubieron explosiones tan fuertes del sol que estoy segura que no nada más me pasó a mí, que no solamente me sucedió a mí eso esa noche. Estoy segura que muchas otras personas en el planeta les sucedió lo mismo,
porque esa noche el sol irradió esas explosiones, mandando esa energía, esa información para el cambio de era, para el despertar de la conciencia. La Biblia, como dice el hermano y pastor Armando Alducín, es más actual que el periódico de mañana. Así es de que, por algo Dios, por algo Jesucristo menciona las lunas de sangre, porque serán esas lunas de sangre llenas de la energía, de las explosiones, de la información solar para la preparación de la nueva era. Y eso es lo que ha sucedido. Si se dan cuenta, esta nueva era, hay muchas personas que están despertando a la conciencia del amor, que los llevará a darse cuenta que Dios es amor. Y el que ama conoce a Dios. Y la máxima expresión de amor de Dios ha sido la muerte y resurrección de Jesucristo. Ha sido sus promesas de regresar. Ha sido sus enseñanzas. Ha sido Él mismo aquí, mostrándonos que está presente en nuestras vidas y que quiere que así como la humanidad tiene un antes y después de Cristo, en general, quiere que también, en particular, cada uno tenga su antes y después de Cristo. Ahí fue mi definitivo antes y después de Cristo. Pues yo comencé con esta energía, no sé si fue un ángel o si fue, no sé qué fue, todavía no entiendo qué fue lo que sucedió esa noche. Lo único que sé es de que lo que venía, la información que venía, no era de mal, sino de bien. No era para perdición, sino para salvación. Estaban todos ahí enfrente de mí y yo comencé a hablar acerca de la nueva era, del cambio de la nueva era, lo que los aztecas habían marcado en su calendario iba a suceder. No se acababa el mundo, sino comenzaba el despertar de la conciencia. Jesucristo dijo, el reino de los cielos no está allá, ni está aquí, ni velo está allá. El reino de los cielos está dentro y alrededor de ti. El reino de los cielos es una cosa, el cielo es otra y el paraíso es otra. Ese es otro video. ¿Qué decía? Lo que yo decía eran cosas que ni yo misma podía comprender algunas cosas. Primero comenzó a decir con algunas personas acerca de que empecé a hablar de las dimensiones, empecé a hablar como el mar, abajo del mar es una dimensión, afuera es otra dimensión, acá arriba hay otra dimensión. Comencé a hablar acerca de las dimensiones, cosas que yo no sabía, pero iban saliendo de mi boca. Hablar acerca de esa conexión que Dios quería, que ese despertar de conciencia, que voltearas y vieras, el mundo no es realmente como lo percibes, el mundo es más allá, es no nada más lo que ves, hay más allá. Básicamente ese era el mensaje, el mundo no es tal como lo ves, hay más allá. Despierta, despierta, aquí estoy. Y ahí hay muchos otros seres alrededor de ti que no ves, pero ahí están, despierta. Y cuando yo hablaba, me vibraba la boca. Y cuando yo hablaba, más adelante sentía que todo el cuerpo me vibraba. Era una vibración que no podía dejar. Y cuando alguien se acercaba y me tocaban, sentía exactamente lo que se siente cuando se te está durmiendo una pierna, un brazo, y entonces se te durmió y empieza a despertar la pierna o el brazo y es ese hormigueo y exactamente así lo sentía, pero en absolutamente todo mi cuerpo. Yo ya no podía mover nada porque si lo movía sentía eso. Lo único que podía mover era mi boca. Era lo único que podía mover. Entonces, poco a poco se fueron alejando las personas que trabajaban en el show, espantadas, porque unos me decían, ya cállate, ya lo que dijiste, ya, es demasiado. Por eso les digo que eso es para otro video, cuando muestre esos videos. Es demasiado, ya no quiero escuchar. Y yo recuerdo que yo me movía, como que yo sentía como que estuviera flotando, porque yo me movía tan ligera y sentía y decía, si tú ya escuchaste lo que tenías que escuchar, retírate. Pero yo no puedo dejar de hablar lo que él quiere que hable. Y me volteé hacia otra persona, un hombre que se encontraba ahí, del cual yo no sabía nada de su historia familiar, yo no sabía lo que dedicaba a su familia. Y volteé a él y lo que le dije, y no lo voy a olvidar, fue, porque en ese momento salió de mí, en esa ola de energía que viene y se iba, y que venía, y era cuando yo soltaba esas palabras. Y le dije, Dios ama mucho a tu familia y la quiere perdonar
por las faltas que ha tenido y quiere que se acerquen y se arrepientan. Yo no conocía nada de esta familia. Mas era un mensaje exactamente para lo que estaba sucediendo en su familia. Yo continúo hablando que cuando muestre ese video, hasta yo misma me voy a sorprender porque hay muchas palabras, hay muchas cosas que yo no recuerdo. Simplemente recuerdo que yo estaba hablando cosas que yo no sabía, pero que a mí misma al mismo tiempo, pero que me iban maravillando al mismo tiempo que yo también las iba hablando. Y era como si yo hubiera sido ese medio por el cual entraba esa información y salía. Y era llevada a ese momento, esas personas. Se siguen espantando, me toman, me cargan, yo gritando del dolor, dos de ellos me cargan para irme a acostar en una cama porque estoy sentada sin poder dejar de hablar y explicándoles lo que yo sentía. Pero antes de que me llevaran a acostar, en el momento en que yo estoy hablando, uno de ellos me toma una foto, la cual también recuperaré y mostraré, si Dios me lo permite, en el próximo, en ese otro video. En la parte de aquí, en la foto, yo estoy así, hablando. Y aquí está una figura blanca de un hombre barbudo. Es un anciano y está aquí. Todavía yo no logro entender, en mis 8 años de estar en Cristo, yo todavía no entiendo qué era. Si era un ángel, si era... Yo no quiero pecar contra decir que era algo malo cuando a lo mejor era algo bueno. Lo único que sé es que la información que me daba no era de perdición. Era para el despertar de la conciencia. Era para acercarnos a Cristo. Era para la vida eterna. Todavía no eran ahí sus palabras de vida eterna, más sí era una sacudida, era un despertar de la conciencia. Me llevan a acostar a la cama. Yo gritando de que no quería que me tocaran. Me acuestan. Cuando me acuestan, siento un vibrar en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Es lo que siento. Estoy acostada y entonces yo comienzo. Dios mío, ya que se me quite esto, por favor. Y no quiero sentirme así. Esto, ¿me voy a quedar así? ¿O qué tengo? Entonces me acuerdo y digo, todas estas últimas semanas, si no es que meses, todos estos últimos meses me he estado ofreciendo a ti para ser tu conducto, para hablar, para decir lo que tú me has pedido, lo que tú quieras. Y eso es lo que estoy haciendo. Y ahora estoy aquí llorando. Me quedé tranquila, cerré los ojos, orando, Dios mío, ¿qué es esto? Y que empiezo a sentir así. Caricias en mi rostro, caricias, tratando de calmar. Yo creí que era una de las personas que me había llevado a acostar y que me estaba tratando de calmar, acariciándome el rostro, acariciándome el rostro. Abro los ojos y no hay nadie. Me dejaron con la luz apagada, un poco. Lo que entraba era la luz de la luna, que como ya les había dicho, era una luna roja. Entonces empiezo a pensar que entonces, si no lo veo, pero está aquí, hay alguien aquí que me quiere calmar, que me quiere dar paz. ¿Fue un ángel? Lo único que sé es lo que me estaba pasando. Mis compañeros del trabajo, ya para esto era la madrugada, le llaman a la terapeuta que estaba trabajando en el show, con la terapeuta que yo había invitado. Llega ella temprano en la mañana y me encuentra acostada en la cama, todavía yo con algunos, un poco todavía de vibración en algunas partes de mi cuerpo. Y llega y me dice, y a preguntarme, ¿qué sucede? ¿Qué sientes? ¿Qué te pasó? Cuéntame. Comienzo a contarle lo que les estoy contando a ustedes. Entonces ella, doctora en psicología, me dice, esta es una canalización de energía, Liliana. Muchas personas se preparan para ser conductos de canalizadores de energía. ¿Qué hiciste tú? Dije, yo le pedí a Dios que yo quería ser su instrumento. Si Él quería decir algo, que me usara. Ahora comprendo que eso fue lo que Él hizo. Entonces me quedo tranquila porque ella también, la terapeuta dice, las palabras que decías eran de paz, eran de amor, eran de beneficio. Sí. Entonces
más que claro que la canalización de energía era de un ser de luz. Eso fue lo que ella me dijo. Ella no era cristiana. Más le doy gracias a Dios porque eso sirvió de un testimonio para que ella también pudiera entender y pudiera ir más allá de lo que ella estaba haciendo con sus pacientes. Me llevaron a mi casa y ya en mi casa aún yo todavía me sentía rara, no podía dejar de hablar. Yo ya llevaba algunas semanas yendo a una congregación cristiana que estaba a unas cuantas puertas de la casa que recién me había cambiado. Yo iba, cantaban, me emocionaba y tenían la letra, yo también cantaba, pues me encantaba cantar, ¿verdad? Me gusta mucho cantar. Pero nada más empezaba a hablar el pastor y me quedaba yo dormida. Cuando me sucedió lo que me sucedió en esa casa del reality show. Entonces, cuando me sucede eso, todos mis compañeros se quedan sorprendidos porque se dan cuenta de que de verdad hay algo más allá. La próxima vez que yo asistí a la congregación, asistí de una manera totalmente diferente. Asistí con esa emoción, esa pasión de querer conocer todavía más de la vida espiritual, todavía más de esa relación que nosotros podíamos llegar a tener con Dios. Una relación increíble por la relación que Dios quiere tener con nosotros, de cómo Él está presente y lo podemos sentir y escuchar y hablar y amar, cantar. De ahí en adelante mi vida ya fue después de Cristo. Todo cambió por completo. Cuando yo cantaba, ya nunca más quise volver a cantar para el mundo. Nunca más quise cantar para los hombres, para el amor hacia los hombres, para la fiesta, yo ya nunca quise volver a cantar para otra cosa que no fuera para Él, para Dios, para Jesucristo. Porque cuando yo seguía asistiendo a la congregación y yo me seguía alimentando de su palabra, de su sabiduría, y Él me seguía contestando y yo lo veía cómo Él me respondía y me hablaba. Y yo lo sentía dentro de mí y mis cantos. Entonces ahí surgió ese gusto por el canto, por esa composición de canciones que yo no pensaba en componerlas, sino que simplemente fluían. Una de las primeras canciones que recuerdo que Dios empezó a hacer que fluyeran a través de mí, por medio de sus ángeles, estoy segura. Esa canción decía así como, no recuerdo la tonada, pero Dios mío, recuerdo que me decía, tú mueve la boca y yo te muevo el corazón. Me decían los ángeles. Eso yo lo expresaba cantando, porque yo me di cuenta esa noche en esa casa del reality show, cuando Dios se me manifestó de esa forma milagrosa a través de mí, llevando ese mensaje de despertar de conciencia para llegar, con el fin de llegar a los pies de Cristo, con el fin de llegar a esa plenitud de sentir el amor de Dios y su presencia. Como yo me di cuenta de que Él podía fluir a través de mí, a través de todos los que nos pusiéramos a su servicio, nos pusiéramos al querer ser sus instrumentos. Entonces yo comenzaba a sentir ese deseo de cantar. Desde entonces yo siempre que canto, ya tiene 8 años que yo cuando comienzo a orar y viene ese sentimiento de canto, yo sé que su Espíritu Santo, que son sus ángeles, que ponen ese canto que sale en adoración a Dios. Esos son otros videos. Tengo varias canciones que quiero compartir con ustedes con bellas imágenes. Son cantos de alabanza en mi vida. Así como Pablo de Tarso, si ustedes no conocen su historia, se las contaré en otro video. Pero así como él, yo también, a partir de ese momento, mi vida cambió. Y fue de poco a poquito que se llegó a ese momento, a culminar en darme cuenta que somos instrumentos de Dios. Que podemos ser sus instrumentos si nosotros nos ofrecemos, porque es lo que Dios espera de nosotros. Que le entreguemos nuestro corazón, nuestra vida, para que seamos sus instrumentos y confiando en que su voluntad para nuestra vida es buena y perfecta. Mi experiencia en el antes y después de Cristo, para que yo pudiera llegar al después de Cristo en mi vida. Mi experiencia no es una experiencia que le suceda a todo mundo, mas sé que a muchas personas les pasan situaciones donde necesitan ser sacudidos de esa manera para poder convertirse en un agente, en un instrumento que pase ese mensaje.
Y no es fácil. Ahora comprendo por qué Pablo de Tarso escribió gran parte del Nuevo Testamento, porque tuvo que sufrir esa situación en la que él había tenido esa experiencia sobrenatural con Cristo y después transmitir esta fe a los demás que no la habían tenido. Es muy, muy difícil, porque si él no hubiera tenido esa experiencia, si yo no hubiera tenido esa experiencia, hubiera sido muy diferente, hubiera sido más lento probablemente, el haber encontrado, el habernos dado cuenta de que Dios quiere hablar a través de nosotros, de que Dios está presente y vivo y se nos manifiesta a diario, con un espíritu sensible a su espíritu que es santo, que es bueno, que es poderoso y que está en toda carne, en toda persona. Sí, su Espíritu Santo, dice su palabra, que está en los últimos días, desde después del Pentecostés, en toda persona, mas no está avivado en toda persona. ¿Cómo se aviva? Se aviva por medio de su palabra estudiada en la Biblia, se aviva por medio de la oración, se aviva por medio del rendirse a sus pies. Ese es mi antes y después de Cristo que he querido compartir con ustedes desde hace ya 8 años. ¿Y tú tienes un antes y después de Cristo? Si aún no lo tienes, pídeselo y Él te lo dará, porque la humanidad misma tiene un antes y después de Cristo. Y nada es igual después de que Cristo ha llegado a tu vida. Bendiciones a todos y nos vemos aquí por este canal. Los invito a ver mi canal de YouTube, Liliana Bonilla. Tengo estudios del universo, también hablo de otros temas. Los invito a que los visiten. Shalom.